Bueno, buenos días. Vamos a comenzar. Estaba transmitiendo vivo, pero se me cortó la transmisión, así que más tarde lo estaré compartiendo todo a través de la plataforma de Facebook y YouTube. Por lo pronto continuamos con el libro del Levítico Vayikra, capítulo 6, en esta porción de hoy, titulada Ordena a los hijos de Israel. Y capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 8, verso 36. Iremos leyendo y en el proceso de la lectura iremos viendo algunos puntos que resalten y que podamos entender y que sean de dirección para nosotros, tratando de buscar y encontrar el pan que está aquí escondido y reservado para los que aman al Eterno, ¿no? Así que vamos a leer tal como le escribió el apóstol Pablo ya en el Pacto Renovado. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como una casa apartada y un sacerdocio apartado para ofrecer sacrificios espirituales a Elohim por medio de Yeshua. Y es que en la antigüedad, tanto como en el presente, hay muchos sacerdotes y hay muchas casas espirituales. Hay una en cada esquina, pero casa apartada, de acuerdo al diseño original, son pocas que se están reedificando. Por eso el apóstol Pedro escribe así, ¿no? Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como una casa espiritual. Y también el apóstol Pablo a los Corintios les escribió en el capítulo 3 de la primera carta que escribió, capítulo 3, verso 16, ¿no sabes que sois templo de Elohim y que el Ruach de Elohim mora en vosotros? Y también le escribe a los romanos el apóstol Pablo en el capítulo 12, verso 1. Dice, así que hermanos, pues os ruego por la misericordia de Elohim que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo y apartado, que para que sea agradable a Elohim, y que eso sea vuestra forma o culto racional. Todo está completamente ligado, relacionado, conectado, porque primero somos edificados como una casa espiritual para hacer ese templo apartado, para que podamos presentarlo, porque si no es santo no podemos presentarlo a Elohim. Por eso el apóstol Pablo escribió, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Elohim que presentéis vuestro templo, vuestra casa, en sacrificio vivo, santo y agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. ¿Ya? Entonces, Shemot, Éxodo 19, 5 y 6, dice así, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de Cojamín, sacerdotes y de gente apartada. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por lo tanto, es muy claro de estudiar. Estas palabras no se hablan a cualquiera, sino al que es Israel. El que es Israel busca a Elohim. Escucha la voz del buen pastor en los últimos tiempos y comienza a seguirlo. Y estas palabras entonces le enseñan a los hijos de Israel, aquellos que tienen la señal de Elohim en todo su cuerpo y no ha sido completamente diluida. Y se comienza una restauración como una piedra viva, como un templo, para ofrecer entonces lo que le agrada al Eterno, no algo nos dijeron o se presentó por sabiduría humana, sino que estudiamos desde el origen hebreo para poder entender. Entonces, ahí está. Pedro nos dice, vosotros tenemos que ser edificados como una piedra viva, para que seamos ese templo, esa morada del Ruach, del Padre, como una casa apartada, para que entonces podamos ofrecer esta casa, este templo, y esa sea pues nuestro culto racional.
¿Cómo se obtiene eso? ¿Cómo podemos llegar ahí? Cuando damos oído, por eso el Éxodo o Shemot 19, 5 y 6, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, entonces seré el especial tesoro sobre todos los pueblos. Seré el tesoro del Padre, seré el tesoro que Él se apartó. Porque mía es toda la tierra, pero el tesoro es poco, está guardado, está reservado. Y vosotros me seréis entonces un reino de sacerdotes y gente apartada. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Los hijos de Jacob. Jacob, que al pelear con el ángel, le es cambiada la naturaleza, la mente, el corazón, todo, y lo transforma en Israel. Ese Israel es el que es descendiente de la promesa. De Isaac la promesa, el hijo de la promesa, que representa a Yeshua. Esa promesa viene de nuestro padre Abraham. De nuestro padre Abraham, al que se le da, pues la promesa de que en él se le meditan los muchos, pocos y naciones. Ya para hacer esa gente, ese pueblo apartado, esa menorá, esa lámpara encendida. Así que tenemos que estar listos para estudiar hoy con una mente, pues, una mente abierta y un corazón dispuesto para poder entender. Hoy en este día la gente, las naciones están siendo selladas por la luz de rebelión, la cabra portadora de luz, pero luz de rebelión. Todos están siendo sellados siguiendo el equinoccio de primavera fuera de las señales. Y hoy, ¿por qué? Porque mucha gente ha tratado en su rebelión entender lo que es para los hijos, lo que es la Torá de las constelaciones, la Torá del Eterno aquí en la tierra, la Torá en los cielos y la tierra. Entonces hoy, pues mucha gente está celebrando el equinoccio de primavera en un tiempo equivocado, no en el tiempo que el Eterno estableció. ¿Cuál era la señal? La señal es el Cordero. La señal es el Cordero. Cordero, señal en los cielos, señal en la tierra. Por eso en la tierra se ofrece el Cordero, pero en los cielos hay un Cordero que señala el tiempo, el primer mes, donde el Eterno dijo, y ese será a principio de meses. Claramente está escrito. Para los que son como Enoc. ¿Qué es Enoc? Pues un dedicado al estudio de la Torah y no presta atención a fábulas y a entendimiento y a libros y a pensamientos de hombre, sino que va directamente a donde el Padre lo está llamando. ¿Cómo podemos llegar ahí? Cuando el Eterno nos saca de las cuatro esquinas de la tierra para hacer luz a las naciones, es cuando podemos entender. Yo le decía ahorita a mi esposa que uno puede hablarle a mucha gente, pero no es hasta que el Eterno te saque de ahí para que comiences a entender y comiences a prestar oído. Porque mientras tanto se sigue escuchando pues tantas palabras de hombres que en su rebelión pues quieren explicar lo que es del Ruach, lo que es del Espíritu, que no puede ser entendido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Cuando nosotros sin arrepentirnos queremos buscar la revelación de la palabra, pues eso es lo que se conoce como la luz de rebelión. El oponente quiso ser igual al Eterno, pero en rebelión, para quitarle el puesto, para ser igual a él, no en obediencia. Nosotros, ¿cómo podemos regresar a la restauración? En obediencia, perdonando, siendo honestos, hablando verdad, hablando emet, para poder llegar a la restauración de todas las cosas. Seamos restaurados, sea restaurada la Torah en nuestra alma, de lo contrario no puede ser restaurada. Entonces, por eso el Eterno da órdenes aquí. Orden, por eso se llama el estudio. Ordena a los hijos de Israel. Acuérdate que están a media jornada, literalmente. El libro de Vayikra representa el lugar donde están ahora los hijos de Israel. Así que bueno, por eso es necesario las órdenes del Eterno, o mandamientos o instrucciones. Y comenzamos en el capítulo 6, el verso 1. Hay algunas otras versiones que dice corresponde, o algunas otras definiciones, pero vamos a agarrar la que más se acerque al hebreo. Así que comenzamos así leyendo, y dice, verso 1:
Yahweh habló a Moisés diciendo. ¿Quién habló? Cada una de las instrucciones que comienza hablando y comienza con instrucción viene y Yahweh habló a Moisés. Hoy quien habla es el hombre. Hoy quien habla es el hombre. Por eso el Eterno nos constituyó un Cohen apartado conforme al orden de Melquisedec. Una casa apartada, y por eso podemos llegar a entender. Ahora, dice, cuando una persona, un nefesh, un ser humano, un alma, cuando una persona, un ser humano pecare e hiciere prevaricación contra Yahweh y negare a su prójimo lo encomendado. ¿Cuál es lo encomendado? La Torah. Por eso yo no puedo tener un mensaje diferente. Y toda persona llamada por Elohim no puede tener una palabra diferente. Por eso es muy claro aquí la orden del Eterno. Cuando una persona, un ser humano, un nefesh, un alma pecare y hiciere prevaricación contra Yahweh y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare. Por eso si se encuentra algo que es mío, no se lo pueden llevar, ni si yo me encuentro algo de ustedes. Y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que se suele pecar el hombre. De antemano a este punto, ya todos los hijos de Israel saben qué es lo que está hablando aquí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque el Eterno ya les entregó mandamientos en Shemot, en Éxodo. Les entregó: no darás falso testimonio, y no vas a hacer esto contra tu prójimo, y no vas a hacer esto y esto y esto. Entonces ya lo saben, y por eso ordena aquí, ¿no? Verso 4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia. Oye, por eso es que hoy es muy fácil hacer tanta cosa en las congregaciones que pues no siguen el orden establecido por el Padre. No. Entonces, ¿cómo es la forma de que tú y yo regresemos? Obedeciendo y siguiendo las instrucciones del Padre. No hay otra forma de regresar. Si no seguimos este orden, somos salteadores. O sea, a mí eso no se me puede revelar si he pecado y ofendido y no restituyo, no pido perdón, no me arrepiento de aquello. Es imposible, por más que te digan, por más que le enseñen en las tradiciones otra cosa. Esto es imposible de hacer, ¿ya? Es imposible. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? Por supuesto que no. Porque ¿quién soy yo? ¿O quién es el hombre? El hombre es polvo, es como la flor del campo. Hoy es y mañana no es. Pero esto lo establece. Acuérdate que Yahweh está hablando a Moisés y le dijo: dile esto a los hijos de Israel. Entonces, continuamos. El daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló. Verso 5. O todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Por eso es que uno tiene que recordarse. Y la oración es: perdóname aún de lo que me es oculto y no me recuerdo. ¿Qué dice? Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Y no nada más lo va a regresar. O sea, si yo me robo algo de ti y vengo al Eterno, y entonces el Eterno ilumina mi neshama, mi ser humano, con la luz, está aquí, entonces regreso lo que te robé. Pero nada más así. Yo hago bien regresando lo que te robé. Pero lo que el Padre dice aquí, no nada más regresa. Vas a añadir aquello, vas a añadir a ello la quinta parte en el día de su expiación. No es suficiente pedir perdón. Ya pedí perdón, ¿qué más quieres? No es suficiente regresar a los ojos del Eterno. Y si yo quiero en los últimos años, en los últimos días, ser restaurado y ir con el Padre, entonces no es suficiente regresar lo que me robé, pedir perdón a la calumnia, sino que añadir a ello la quinta parte. ¿Qué dijo Yeshua? Hacer un fruto digno de arrepentimiento.
Porque no es suficiente pedir perdón. Tengo que hacer frutos. Frutos. Ahora sí, como dice en español, ¿no? Casi hacer la barba, ¿verdad? Aquel a quien ofendí. Porque estoy buscando hacer un fruto digno. Claro, no sé si se aplique ahí el hacer la barba, pero tengo que hacer más. No es como que ya vine, mira, aquí está Laura. Y me doy la vuelta y me voy. No, quédese con Laura y haga frutos dignos para que le crea que el perdón fue genuino. Si no, yo no puedo decir ya perdoné y me voy. Entonces es lo que está hablando. Creo que es demostrarle a la persona que en verdad, con hechos, que en verdad estás arrepentido. ¿Y cómo demuestras? Con acciones. Con acciones. ¿Cuáles son las acciones? Hay una convivencia. O sea, lo que nos ha venido siendo la tradición es de que yo ya perdoné, yo no puedo convivir con él. No. Cuando el Eterno nos perdona, ¿qué hace? Viene y hace morada en mí, en mí, en mí, en mí. Ahora, obvio, yo no voy a pedir perdón a una persona, pero si tiene una enseñanza errada, no va a quedar ahí. Por supuesto que no. Porque entonces mi neshama sigue siendo leudada con la luz de rebelión. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el verdadero arrepentimiento y el verdadero perdón nos lo vino a demostrar el Padre a través de su imagen visible, el Malach de Yahweh, que viene y hace morada con nosotros a través de el Ruach. Ahí está. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿O seguimos? Por eso es que hoy la gente decide celebrar lo que Constantino estableció. Hoy es Pesaj, ¿no? Y bueno, vamos a celebrar la resurrección. No, bueno, hoy no resucitó, porque hay señales que están muy bien explicadas. ¿Y qué son? Esas señales, la Torah de las luminarias, es específicamente para los dedicados como Enoc. Por eso Enoc las escribió y su padre le dijo: estas cosas enseñarás a los hijos de Israel. ¿Para quién viene? A la descendencia de los dedicados. Ok, bueno, y ahí viene la señal. Y para expiación de su culpa, traerá a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños. Un carnero, conforme a tu estimación, y lo dará al Cohen para expiación. ¿Ya? El Cohen pues hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que se suele ofender. Por eso es esencial para ti y para mí entender qué es el cordero y no seguir con una tradición. Qué bien y qué gracias, cuántas gracias le damos al Eterno de que haya tenido rajem, misericordia de nosotros y nos comience a enseñar estas cosas. Literalmente, por eso le dijo a Jacob: ¿conoces tú la Torah de las luminarias? Entonces, ¿cómo puedes tú traer un cordero un día en el cual se come pez, verdad? Bueno, ahí está. Nuestra conducta, pues, dicen, nadie es perfecto. ¿Pero qué crees? Para yo ir con el Padre y tú estar con el Padre, debe de haber una conducta de perfección. No hay otra más que ir de perfección. Ahora, ¿alcanzaremos esa dimensión? Pues si el Eterno lo habla, yo creo que sí. Nuestra conducta tiene que ser intachable. Tomar lo ajeno de cualquier manera es considerado a los ojos del Eterno prevaricación o pecado. Entonces, prevaricación es mahal y es transgresión. Prevaricación es una transgresión. ¿Qué significa eso? Un acto en contra del Eterno. Y por eso es que tenemos que arrepentirnos. Una transgresión es un acto literalmente en contra del único y verdadero Elohim. Todos los demás pues son Elohims de confusión y de todo lo demás. Pero una prevaricación es una transgresión en contra total y absoluta del Eterno. Hay mucha gente que puede estar de acuerdo y no. En toda la lectura y la letra, por eso el apóstol Pablo dijo que la letra mata. Buscar la revelación sin arrepentimiento, sin restituir, sin restaurar, es rebelión. Y no se puede, el ser humano, en un nefesh, un ser humano, llegar al Eterno así. No se puede. Es imposible, haciendo yo transgresiones, robando, calumniado y no restaurando, creer que puedo llegar al Eterno. Ahora, los pecados enumerados son aquí. Y son 4 transgresiones.
o actos en contra literalmente del Eterno. Un objeto es confiado a nuestro cuidado y no se devuelve. Por ejemplo, yo te presto algo, pero luego trajimos ya los toppers que nos prestaron por ahí. Un objeto es confiado a nuestro cuidado y no se devuelve. Eso es totalmente, pues ya ni se acuerda, ya ni se lo voy a dar. No. Bueno, parecen cosas muy livianas, pero que dentro a los ojos del Eterno, bueno, pues es totalmente un acto en contra de él. Robar es otro, y calumniar a otro, la calumnia carcome los huesos. La calumnia es en contra literalmente del Eterno. Entonces, por eso no podemos calumniar a nadie. Ahora, quedarse con un objeto hallado sin haber buscado al dueño o dejado en manos autorizadas es un acto en contra del Eterno. Por ejemplo, si yo me encuentro una cartera en una tienda, nadie me vio, me la llevo. No, yo tengo que regresarlo a una autoridad, porque ahí hay documentos, están muchos. Ahí está la identidad literalmente de una persona. Entonces, por eso es que es en contra literalmente del Eterno. Ahora, negar que lo encontró o jurar falsamente son faltas en contra el Eterno y no solamente contra el hermano. O en otras palabras, el Eterno aquí da una orden, porque cuando algo así sucede, yo no estoy pecando nada más contra mi hermano, sino que estoy literalmente en contra del Eterno. Cada vez que yo calumnio, cada vez que hablo falsamente, entonces yo no hablo. Yo pensé que nada más hablaba del hermano, pero es en contra hasta de Adrián. Si yo hablo en contra de Adrián, ¿verdad? No es en contra de él, sino en contra del Todopoderoso también. Por eso a veces nuestra vida se detiene y no puede ver la luz. Por eso que el Ruach HaKodesh nos guiaría a la verdad y a la justicia, a la Emet y a ser Sadik. No hay forma de que yo herede el reino, al menos que sea Sadik justo. ¿Ya? Bueno, ¿qué es expiación? Expiación es pedir perdón y restituir lo robado. El objeto confiado pues debe de ser devuelto. Si a mí me prestaron algo, pues, por cierto, ahorita me recuerdo. Cuando fuimos a acampar, Silviano me dio una galón con gasolina y está todavía en la casa. No lo he devuelto, tengo que devolver. Y me dice, se lo voy a llevar, y nunca se lo he devuelto. Hasta me acordé ahorita, porque es un objeto confiado. Él dijo, ¿te lo puedes llevar? Sí, pero y ahí está. No lo he devuelto. Mira, cosas, tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Realmente, porque un hijo genuino, no hay cosa pequeña. Así sea un centavo, te lo encontraste, devuélvelo. Si lo encontraste aquí, devuélvelo, pone acá. Si lo encontré ahí en la tienda, devuélvelo, regresa allá. Eso es ser justo. No es tuyo. El asunto es que no es tuyo. El asunto es que no es mío, ¿verdad? Me dejaron el teléfono nuevo en el baño. Eso es el asunto. El asunto es que yo sé lo que es mío, lo que yo compré y algo que no es mío. Ese es el asunto. Si por ejemplo yo estoy en una tienda y me encuentro un celular y entonces yo lo regreso. Yo hice la acción que la instrucción que se me dio. Si el gerente de la tienda no lo regresa, ese es problema de él. Entonces, número 2, debo restituir según el daño por la calumnia. Por eso es aquí donde se pone bueno el asunto. Por ejemplo, las mentiras, un chisme. Cuando yo restituyo algo, si un chisme va de boca en boca, por muchas bocas, hay veces que se sale hasta de la misma ciudad una calumnia. ¿Cuándo se puede? Por eso es que necesitamos entender. Entonces, número 2, pues se debe restituir la calumnia. Ahí está. Para poder ir alineándonos al diseño original de nuestra existencia. Porque la imagen y la semejanza del Padre tiene que ser restaurada en nosotros. Esa es la autoridad que tenemos en la tierra. ¿Cuál es la imagen del Padre en nosotros? Pues es Yud Hei Vav Hei escrito en nuestro cuerpo. Por eso Moisés tenía la autoridad y tuvo la autoridad para abrir el mar, porque fue restaurado eso en su vida. Entonces, número 3, tiene que entregar lo encontrado y añadir una quinta parte del valor
el día de la expiación para el perdón. Imagínate que yo me encuentro $100 y para restaurarlo completamente tengo que añadir una quinta parte, mínimo unos $50 más. Me lo robé, perdón, pensé que era mío. No. Te voy a regresar como un rédito, vaya, si pudiera decir así. Bueno, Levítico 6:6. Bueno, y para expiación de su culpa, para la expiación, para que entonces regreso, pido perdón, pero para que completamente sea perdonado, tengo que traer a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños conforme a la estimación, y lo dará el sacerdote para la expiación. Por eso es de que, por ejemplo, hemos venido diciendo que, creo que lo mencioné el martes pasado, que este pesaje era tan importante porque es un sellamiento que está habiendo de rebelión o para perdón, para entrar en el orden del Eterno, los últimos 10 años finales que representan las 10 palabras escritas por el dedo del Eterno en piedra, ¿no? Entonces, ahí está, verso 7. Y el Cohen hará expiación por él delante de Yahweh, y entonces obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que se suele ofender. En otras palabras, tal vez estén pidiendo perdón en este día o el día que celebró Pesach, conforme a la luz de rebelión, pues no es un perdón genuino, porque el cordero pues no está siendo traído delante del Padre en lo que Él estableció. La pregunta es, ¿robó en el pasado y hoy llegaste a los pies del Todopoderoso? Bueno, la pregunta es, ¿tiene que restituir lo robado y entregarlo? Y si no, está la persona, es a alguien cercano, a un pariente. En otras palabras, si robaste a alguien antes de conocer esta verdad que estamos leyendo, y aquella persona que se le robó ya se murió, entonces buscas un pariente y vas y pides perdón. ¿Sabes que yo ofendí a tu pariente, tu hermano, tu papá? ¿Por qué yo voy a hacer esto? ¿Para quedar en vergüenza y hacer el ridículo? Pues no, es para estar bien ¿con quién? Con aquel que me formó. Y como yo quiero regresar al diseño original, entonces voy a hacer lo que tenga que hacer. Hay gente que dice, yo voy a hacer lo que tenga que hacer porque me perdone. Exactamente, hacer lo que tenga que hacer. Y si se burlan, que se burlen. Si se ríen, que se rían. No hay ningún problema. Yo no lo hago para quedar bien con una persona, lo hago para estar bien y en orden, ¿ya? Entonces, según nos dice este mismo mandamiento en número 5, al templo o a la congregación hoy en día también. Número 5:5 entonces dice, además habló Yahweh a Moisés y le dijo. O sea, por encima de lo que está diciendo Yahweh, le habla otra vez a Moisés y le dice, más adelante vamos a mirar en los estudios correspondientes en el libro de Números. Pero en este punto, el Eterno está hablando con Moisés otra vez en el capítulo 5, el verso 5, y le dice, ¿qué le dijo? Dile a los hijos de Israel. Si una persona, yo no discierno que sea Israel, simplemente no le voy a decir esto. Esto es para los hijos de Israel. Entonces es el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Yahweh y delinquen, aquella persona pues confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. De antemano, los hijos de Israel ya saben de qué se trata esto. Para nosotros, pues tal vez no, porque si no leemos la Torah continuamente se nos olvida. Literalmente se nos va a olvidar. Porque nuestra cultura y genética, pues, desde antes de nacer estuvo alterada. Por ejemplo, yo sé que más de algunos de nosotros, tal vez nuestro padre que no conocía la Torah, nos maldijo, ¿verdad? En el vientre. Entonces, viene uno, pero si bien viene en desorden. Verso 8. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, entonces se dará la indemnización del agravio a Yahweh, entregándola al sacerdote, al Cohen. Además,
del carnero, de las expiaciones, con cuál hará expiación por él. No nada más vas a ofrecer un carnero para que se te haya perdonado, sino que vas a dar la quinta parte de aquello, el equivalente al daño o a la calumnia que pues hayas hecho o yo haya hecho. Entonces esto es súper importante. Hay gente que dice, bueno, ya acepté a Cristo, pues ya todo está, nueva criatura, todo perdonado. ¿Qué crees? No, ahora comienza lo mejor. Ahora viene el tiempo de restaurar y restituir. Si todos los parientes o toda la gente que yo ofendí se murió, ya está, ya se fue, colgó los tenis, ya no corre, entonces yo debo de ir al Cohen y regresar esto a él. Pero eso es lo que se ha hoy, ¿cómo se puede decir? Malinterpretado, ¿no? En Sí. las iglesias donde uno dice, no, pues ahora libéreme. Pero ¿cómo te voy a liberar sin antes reconocer y haber ido a hacer eso? Por eso Yeshua dijo, conoceréis la verdad y esta verdad te libertará. Es que no hay necesidad de imposición de manos. No hay necesidad, sí hay necesidad de que oremos el uno por los otros, eso es correcto. Pero de liberación, conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? La Torah viviente que resucitó para darnos vida juntamente con él. ¿Por qué resucitó? ¿Por qué se levantó de ahí? Porque fue obediente. Entonces, para yo resucitar de la muerte, de aquella tanta congoja y dolor y malestar, yo tengo que venir al orden del Cohen y del Melech. Por eso Yeshua dijo en Mateo 5:23, por tanto. Por eso es que no entendemos. Y esto, tantas veces que hay tanta escritura en las religiones donde el Eterno nos rescata, entonces se va y dice, ay, hermano, si lo ofendí, perdóneme. De verdad. Toda persona que no conoce Torah ofende. Toda persona que no tiene Torah en su corazón lastima, mata, porque las palabras son muerte. Toda palabra proferida es muerte. Por eso el proverbista escribió, hay palabras que son como espada y se quedan grabadas más que un golpe. Entonces, Yeshua, conociendo esto, y todos los Yahudim que estaban en Israel en su tiempo conocían la Torah, sabían de lo que se hablaba. No es como, bueno, antes de dejar la ofrenda vaya y pídale perdón a este. No, está hablando de algo mucho más complejo, que nos habla Números y nos habla Levítico. Por tanto dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas ahí, como ahorita que me acordé del galón de gasolina, ¿no? Se me olvida, porque tú lo ves como importante, pero al final del día no es mío, ¿verdad? Lo pagó alguien, y la gasolina también. La gasolina era TLC, pero antes de traerlo lo voy a llenar, lo lleno, te lo puedo asegurar. Entonces, si te acuerdas, Yeshua es me fascina, me gusta mucho, porque mira, ya todos saben de qué se trata la ley, y por eso él viene a decir, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, cosa que no, al adversario, ¿me entiendes? Que se lo lleve, ¿no? No, ponte de acuerdo. Y si no quiere, haz todo lo posible, porque es una orden ¿de quién? Del Eterno. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Por eso es que el hijo pródigo estaba en una cárcel, estaba en lo profundo. Por eso Yeshua también fue hasta lo profundo. Jonah estaba muerto literalmente. Nadie puede vivir 3 días en una ballena sin oxígeno. Estaba muerto, pero como los judíos no creían en la resurrección, Yeshua, que dijo, a esta generación incrédula y perversa le daré la señal de Jonás. Que Jonás, siendo el profeta, el pez grande fue y lo vomitó a la orilla del mar. Y así mismo estaba diciendo Yeshua, yo me levantaré si soy el hijo del hombre. Por eso es la señal de Jonás. El día 14 del primer mes, al día 17, pues entonces resucitará. El día 17 del primer mes, Jonás fue tirado a la orilla del mar. Mira nada más. Así que si no hacemos esto y no dejamos la ofrenda y vamos a arreglar todas las cosas con el hermano, el prójimo, entonces ¿qué?
Vamos a ser entregados al adversario. ¿Quién es el adversario? La enfermedad, todo lo demás. La escasez. Este adversario pues te entrega al juez, te asigna a un demonio y el juez al alguacil y después eres echado en cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí, ¿ya? Por eso es que es necesario restaurar. No vas a salir de ahí. ¿Quién lo dijo? Yeshua. Ya es la Torah encarnada, viviente. No vas a salir de ahí, dice. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Así que esto es categórico. Recordemos las palabras de Yeshua. No piensen que yo he venido para quitar la Torah, abrogar la ley o los profetas, porque es dan testimonio de mí. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a salir de ahí? Nadie. Por eso la gente se enferma y piensa que hay un virus que lo está matando. El virus más grande es la falta de perdón y la falta de arreglar las cuentas con una persona, ves, con nuestro propio cónyuge. Entonces, no importa que yo me reúna el domingo, celebre Pascua, pero mientras yo no haga estas cosas, no va a haber nada en mi vida. No voy a entender lo que el Eterno tiene para los dedicados. No lo voy a entender. Es imposible. Le va a ser causa de confusión. Yo conozco gente que ha querido entender estas cosas, pero como no perdona, entra en confusión y ahora no cree ni en la Torah ni en nada. En absolutamente nada. Porque eso es rebelión. Continuamos. Levítico 6:8. Habló aún Yahweh a Moisés y dijo: ordena a Aarón y a sus hijos y diles, ¿quién era Aarón? Sacerdocio. ¿Quién eran los hijos? Los sacerdotes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Ya? ¿Es cierto? Bueno, esta es la ley del holocausto para los sacerdotes. Y el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. ¿De dónde viene el fuego del altar? ¿De cuál altar? Del de Yahweh. Recordemos que el holocausto es la ofrenda olá, que debe de ser consumida en fuego por completo. Por eso es que Yeshua descendió a las partes más bajas. También tenía que ir al fuego. Él murió entre las 2 tardes y tenía que consumirse todo. Y en la medianoche se escuchó el gran grito, ¿no? El gran clamor cuando se murieron los primogénitos en Misraim, en Egipto. Lo mismo tiene que ser en este tiempo. En este tiempo. Bueno, Levítico 6:10. El Cohen, sacerdote, ahí está la palabra Cohen, que tiene que ver con una casa apartada. Dice, se pondrá su vestidura de lino. Acuérdate que el sacerdote representa una casa apartada, una persona santa, apartada. ¿Para qué? Para un oficio específico dentro de la tienda de reunión. Vestirá calzoncillos de lino. El lino pues representa la pureza y santidad sobre su cuerpo. Oye, aún las partes del ser humano que son consideradas íntimas debe de vestir lino. Cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después, pues se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Bueno, las cenizas se recogían vestidos con vestidura de lino, porque estaba dentro del lugar santo o santísimo. Con otras ropas las sacará fuera del campamento. Las vestiduras sacerdotales no se usaban fuera del lugar de reunión. Pensemos hoy en algo que es necesario aprender. El talit o manto de oración se coloca para lo que fue ordenado, no para andarlo en la calle. Que es un manto de oración. Muchas otras cosas que ha sido mal utilizado. Se utiliza para orar, así que no es para estar en la calle con él. En otras palabras, como la gente que usa rebozo, que viene siendo como significado de parte de un manto de oración. Por eso hay gente que en las congregaciones otras utilizan un rebozo ¿verdad? Pero lo traen siempre. Bueno, no se usa para entrar al baño, aunque sea en la congregación, es solamente aquí. Menos para ponerlo en un supermercado
o para ponerlo como está este manto aquí. No, este no es un manto, un mantel. No, hay gente que lo pone en un púlpito. No, no es para el púlpito, era porque se tenía que poner la persona o los hombres, los tzitzits, para recordarse de los mandamientos si llegaban a olvidar. Cosa que tal vez por eso se nos olvide, ¿no? Tal vez tenemos que vestir los tzitzit para no olvidarnos de los mandamientos. O alguien se acuerda cuando anda en la calle. No debo de mentir. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces, continuamos. Aquí hay una observación que quiero leer. Esta observación es muy importante para cuando asistan a una congregación mesiánica y saquen los rollos de la Torah. Bueno, es que en las congregaciones mesiánicas, ahí sacan una Torah que está en rollo, está grande, de este tamaño, ¿no? Y durante el servicio nunca se le da la espalda a la Torah. Eso es irreverencia. Por ejemplo, el sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, cuando salía caminando hacia atrás. Nunca se le daba la espalda a el arca del pacto, que representa la Torah. Es una norma que viene también desde tiempos antiguos del templo y debe de ser respetada porque así fueron instruidos ellos. ¿Quiénes ellos? Nuestros antepasados. Así que si llegan a ir al muro de Israel, pues ahí está. Recuerden que era parte del templo. Bueno, eso que está aquí, esta parte de Israel tiene que ver con otro lugar. Y así hicieron creer a los hijos de Israel. Y como no hay revelación de vida, entonces ellos adoran ahí. Pero tenía que ver con otro templo, no era el templo de Salomón. Ahí está, ustedes pueden buscar, hay suficiente información ahí. Bueno, es que el muro que está ahorita, al que va toda la gente, no es el muro, no es parte del muro del templo de Salomón. Exacto. Ese muro lo puso Roma, eso es un engaño. Bueno, ahí está. Mentira. Bueno, pero es que cuánta mentira hay, ¿no? Pero bueno, entre más nos alineemos a las órdenes del Padre, aunque parezca como anticuado o se van a burlar o lo que sea, acuérdate que lo espiritual, lo del espíritu, para el natural, ¿qué es? Parece locura, ¿verdad? Lo espiritual, para el hombre natural, le es locura. Entonces lo que tú hagas, que tiene que ver con, desde el punto de vista del Ruach, parece locura para otro. Pero tú piensas, ay, si yo hago esto, ¿qué van a decir de mí? Es una locura. Pero ya está escrito así, ¿no? Ya está escrito así. Para el natural, las cosas espirituales son una locura, una tontería. Continuamos en el verso 12. Y el fuego ardiendo sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Cada mañana, pues hay que, dicen en México, atizar ¿cómo se dice? El fogón, que no se apaguen. Hay brasas siempre ahí. No, hay brasas que enciende la leña. Y pues acomodaré el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará, jamás. Bueno, en la próxima parasha veremos algo que tiene que ver un profundo sentido en la que viene. El fuego del altar no fue encendido por primera vez por manos humanas. El fuego del altar fue encendido por el fuego del Eterno, del cielo, como el fuego que cayó en el altar que levantó el profeta Elías. ¿Qué fuego envió? Fue fuego que envió Yahweh, el que encendió el fuego del altar, según Levíticos 9:24. Ahí es donde vamos a ver esto. El fuego donde van a ser expiadas nuestras culpas delante del Padre es su misericordia. El esfuerzo humano para lograr el perdón de los pecados es inútil. El esfuerzo humano por lograr el perdón de pecados es inútil, ya que el Padre no acepta un fuego extraño basado en esfuerzos humanos delante de su altar, ¿no? El fuego arderá continuamente porque es su misericordia, es para siempre también. Nosotros tenemos que mantener fuego vivo, ese fuego, pero es un fuego que Él nos da por gracia, de gracia. Por eso dice el apóstol, de gracia recibiste, de gracia da.
Así que ahí está. Levíticos 6, la ley de la ofrenda. El verso 14, esta es la ley, la Torah, la instrucción de la ofrenda. Es que mira, nuestro Elohim es un Elohim que de orden. Di conmigo, de orden. No hay desorden ni confusión en él. Para todo tiene una Torah, una instrucción, una orden. Por eso el estudio de hoy se titula Ordena. Y esta es pues la orden de la ofrenda. La Torah Mincha. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Yahweh ante el altar. Bueno, y dice, y tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Yahweh. Y el sobrante de olla lo comerá Aarón y sus hijos, sin levadura, con matzá, se comerá en el lugar apartado, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. Lo he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, y es cosa muy santísima, ¿no? Es Kodesh o Kodashim, como el sacrificio por el pecado, que es la ofrenda chatá, y como el sacrificio por la culpa, que es Asham. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella, y es un estatuto perpetuo que coman de esta ofrenda. Será por vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Yahweh. Toda cosa que tocare en ellas será apartada. Todo aquel que toque la ofrenda también será santificado. Muchas de esas cosas, es más, todo esto vino a cumplirlo Yeshua. Pero nosotros, si queremos caminar el camino que él anduvo, por eso dijo, yo soy el camino. Entonces, hay cosas que aún tenemos que hacer. Bueno, solo los hijos de Aarón la podían ofrecer. No todos los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Claro, no todos los sacerdotes eran descendientes de Aarón. Una parte se quemaba con incienso como olor grato al Eterno. Nunca puede llevar levadura. Levadura pues es símbolo de desobediencia y rebelión, pecado. La ofrenda restante solo la podían comer los hijos de Aarón en el atrio de reunión, nunca por fuera del campamento, por ser Kodesh o santa. Matzá acompañaba la ofrenda que compartían los hijos de Aarón, y la ofrenda santificaba a todo quien la tocaba. Ya. Bueno, esta es la ofrenda por la unción de los sacerdotes. Y el Eterno continúa hablando con Moisés. En el verso 19 habló también Yahweh a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Yahweh el día que fueren ungidos. En el Yom Himashá, la 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, a la mitad de la mañana y a la mitad de la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Yahweh. ¿Será que era un estilo buñuelo? Prácticamente frita, pero sin levadura. Buñuelo. De ahí vienen los buñuelos. El mexicano los inventó de allí. Ahora, el sacerdote que en el lugar de Aarón fuere ungido, de entre sus hijos hará igual ofrenda. Esto es un estatuto perpetuo de Yahweh. Toda ella será quemada. Es que hoy se miraría raro. Y eso es las cosas, eso es lo que sucede, que en los postreros días a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Por eso dice, pero eso es un estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Jamás termina, jamás se acaba, no se vence como la leche de hoy, ¿no? Especialmente la adulterada se vence y está a punto de caducar. Si la ofrenda era por la unción de un Cohen, no se podía comer, debía de ser quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada y no se comerá. A mayor cargo, mayor responsabilidad. Todos quieren ser Cohen, mayor responsabilidad delante del Eterno, ¿no? Aquí es donde ya no, bueno, mejor no quiero ser Cohen, ¿no? Esta es la ley del sacrificio.
habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio, esta es la Torah, el orden que se debe seguir o que debemos seguir para expiar. En el lugar donde se degüella el holocausto, la ofrenda encendida será degollada, la ofrenda por el pecado delante de Yahweh, y es cosa muy santísima, no como la santísima verdad que nos hablaron. Esta es cosa muy apartada. Lo que pasa es que el estudio trae la misma palabra, pero no es así. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En el lugar apartado será comida, el lugar del atrio de la tienda de reunión. Ahora, estas son las clases de ofrenda. La primera es la ofrenda que sube, la ofrenda olá. La ofrenda que sigue chatá o jatá es ofrenda por pecado. La asham es ofrenda por la culpa. Por ejemplo, si una persona tiene mucha culpa por algo, debe de estudiar muy claro esta ofrenda. ¿Cuál es el orden o la ley de esta ofrenda? Hay ofrenda de paz de la comunidad. Hay ofrenda, por ejemplo, hay gente que tiene mucha ansiedad, le hace falta paz, shalom. Debe de ir pensando qué tipo de ofrenda es esta. Y la minja, que es la por oblación, ¿ya? Entonces, obvio, no nos enseñaron a ir escudriñando este tipo de ofrenda. Por ejemplo, si yo digo, bueno, es que me enfermo todos los días, entonces debo de buscar qué tipo de ofrenda yo puedo hacer, ¿no? Verso 27, todo lo que tocare su carne será santificado. ¿Qué es santificado? Apartado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, dice, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. En otras palabras, no vas a ir a la lavandería, va a ser un lugar santo, un lugar apartado. Y si la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. No es el término que nosotros latinos usamos, fregado, no es lavado, limpiado, ¿no? ¿Ya me estoy dando a entender? No es decir, no, pues la voy a golpear, voy a hablar mal de la vasija, ¿no? La gente, sí, exacto. Lo que pasa es que el modismo de nosotros como mexicanos se utiliza desde otra perspectiva. Lo voy a fregar a esta persona, ¿no? De antemano no estoy diciendo lo voy a ir a lavar en un lugar apartado. Va a hacerle daño, ¿no? Entonces nosotros no, desde el contexto de la Torah no se ha aplicado así. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, y es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en la tienda de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Noten, la carne del sacrificio santifica, pero la sangre contamina. Si la sangre tocaba las vestiduras, debían de ser lavadas dentro de la tienda de reunión o del Mizcán, que es el templo. Si era cocida en vasija de barro, debía de ser quebrada la vasija. Y si era en vasija de cobre, debía lavarse. Y si la sangre de la ofrenda por pecado era traída al templo, no se podía comer la ofrenda, debía de ser consumida totalmente. De aquí viene además la prohibición de comer sangre y de tener contacto con la sangre de la menstruación. En la sangre está la vida. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. En la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación. Solo la sangre puede hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, por vuestra nefesh. Y la misma sangre haré expiación por la persona. Entonces la sangre hace expiación, ¿ya? Por eso es de que hay ley sobre esta ofrenda, o sobre la sangre y la carne. Levítico 7, verso 1. Asimismo esta es la ley del sacrificio por la culpa. Bueno, aquí vamos a ver algo que tiene que ver con la ley del sacrificio por la culpa. Si es que no puedo dormir porque me acuerdo cuánto le hice daño. Hay gente que tiene mucha culpa. En sí la culpa es la que impide a cada ser humano a poderse llevar bien con todos, a abrir su corazón, a tener confianza. Es parte de la culpa, ¿no? Entonces esta es la ley, esta es la instrucción. Es cosa muy santa. El lugar donde degüellan el holocausto,
le mochan la cabeza. La ofrenda degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. Estamos recibiendo aquí la instrucción acerca del sacrificio de la culpa. Y vamos a ver, se sacrifican en el mismo altar del holocausto, o sea, en el mismo lugar se ofrecía esta ofrenda. Se ofrecerá toda grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. El Cohen los hace arder en el mismo lugar, altar del holocausto. Lo comerán los sacerdotes en un lugar santo, es ofrenda santa, muy apartada. Como en el sacrificio por el pecado, que es la ofrenda hatat, así el sacrificio por la culpa, hasham. Hasham es culpa y hatat es pecado. Una misma ley, una misma Torah tendrán, y será del sacerdote que hiciere la expiación por ella. Recordemos la diferencia entre sacrificio por pecado y sacrificio por culpa. Es muy diferente. Hay 2 tipos de ofrenda que nosotros debemos de tener muy presentes. La ofrenda por el pecado, esta ofrenda o korbanot debe de ser ofrecida por causa del pecado, buscando perdón y expiación. La palabra hata se origina en la raíz het, que significa pecar. Y hasham, pues, es el sacrificio por la culpa, ofrenda por la iniquidad. Porque esta ofrenda se ofreció desde el sacrificio, desde el principio, Por eso se escribe con una Aleph, con una Shin y con una Mem. La Aleph representa a Yahweh, que es primero, el último, el origen, el diseño original, el primero que ofreció una ofrenda por la culpa o por el pecado, y nos vino a enseñar cómo se hacían. Entonces la letra Aleph, por eso Yeshua dijo: yo soy el primero, yo soy el último, yo soy esta ofrenda por la culpa. Pero tenemos que entender entonces la vida de nuestro Mashiach, Yeshua, y tener un entendimiento hebreo para que podamos ser transformados y trasladados de las tinieblas a la luz. Continúa Yahweh hablando con Moisés en el verso 14 del capítulo 5. Dice: habló más Yahweh a Moisés y le dijo: cuando alguna persona cometiere una falta y pecare por hierro, que lo vimos la semana pasada, en las cosas que son apartadas de Yahweh, traerá por su culpa un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda a Sham por el pecado, que es Aleph, Shim y Mem, escriben la palabra Sham. La ofrenda a Sham entonces se relaciona con el uso indebido de las cosas santas del Mishkan. Por eso es de que cuando una persona no consagra su vida, no se aparta, no puede ser puesta a servir, porque está haciendo uso de las cosas que han sido consagradas para un uso específico. A diferencia de lo que hacen las otras tradiciones, que viene un músico reconocido y lo ponen a dirigir alabanza de adoración, cuando los instrumentos han sido consagrados para uso exclusivo, apartado para algo. Entonces por eso se debe de hacer esto. Entonces, con uso indebido de las cosas santas del Mishkan, Mishkan es templo o tienda de reunión, con robo de dinero y restitución. Y cuando se tiene la deuda de haber pecado o el desconocimiento, siempre la ofrenda era un cordero. Siempre la ofrenda era un cordero. La diferencia está en la intención del pecado. No es el mismo pecar por hierro o ignorancia y pecar intencionalmente sabiendo que ofendemos al Eterno. Bueno, el principio del estudio, todo este pecado es literalmente estar ofendiendo al Eterno directamente. Si yo calumnio a una persona, estoy literalmente pecando directamente no con la persona en sí nada más, sino contra el Eterno, ¿no? Si calumnio, si echo mentiras de una persona, digo, no, hombre, ¿entiendes? Entonces, independientemente de lo que suceda a mi alrededor, yo tengo que saber cuándo frenar mi lengua, cuándo hablar, cuándo no hablar. Así que
Nos fue revelado el día del reposo, el verdadero nacimiento de Yeshua, y comprendemos Pesaj en la semana apartada. Aquí le voy a cambiar el asunto. La Semana Santa, pues es la semana que todos conocen, la que instituyó Constantino desde un principio, ¿no? Pero nosotros estamos entendiendo otras cosas. En lugar de esforzarnos por llevar con amor y respeto el mensaje de la Torá o de la Escritura o de la palabra, el juicio aparece implacable para llamar ahora paganos o pecadores a quienes como nosotros antes de todo corazón para el Eterno. Bueno, en sí nosotros debemos entender varios principios. Número 1, una persona pagana no se le dice con desprecio, sino una persona que adora a otros dioses. Porque un hermano genuino es aquel que entiende la Torah, que entiende Pesaj desde el diseño original. Eso es un hermano. Un hermano es el que tiene la Torah escrita en su corazón y conforme a ella camina. Entiende que es Pesaj, que es entrar por la puerta, entiende cuál es la señal del Cordero. Ese es un verdadero hermano. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que en las religiones, todo aquel que no habla el mismo lenguaje, que no hace lo mismo que ellos, le llaman paganos, pero despectivamente. Es como, hay varias formas de decir pagano, es decir, es un pagano, ¿no? Casi como ponerle ahí. Entonces, pero equivocados siguen una enseñanza equivocada. El Eterno nos enseña la diferencia entre pecar con intención o por ignorancia. Las ofrendas son diferentes, aunque tienen el mismo mandamiento para hacer el sacrificio. La ofrenda por la culpa, ignorancia, siempre es un cordero, significativo de la verdad, porque Yeshua, el cordero inmolado, representa la emet y la verdad de todo. ¿Ya? Así que por eso Juan, primera carta de Juan, capítulo 2:1, dice: hijitos míos, estas cosas las he escrito para que no pequéis, para que no desobedezcas, para que no seas ignorante. Y si alguno hubiere pecado, pues tenemos un abogado. Tenemos para con el Padre, que es Yeshua, el Sadik, el justo. Yeshua nos trajo al Padre y ahora nos revela sus instrucciones, su Torah. Para los que vienen un poco más atrás en el camino, el amor y la instrucción les ayuda más que el insulto. Bueno, es de que si yo les estoy enseñando y les digo, es que esto lo enseña la Torah, no es insultar, sino que esta es la verdad. Y hay varias formas de decir, ¿no? Así que, y el desprecio, tenemos un Elohim lleno de amor y misericordia, que conoce nuestros corazones más que nosotros mismos y muchas veces. Por ejemplo, a mi esposa siempre la han tenido como que es fuerte, ¿verdad? Porque habla con verdad. Entonces, nuestro corazón, quien lo conoce es el Eterno. Sabe que si yo estoy hablando la Torah y le estoy diciendo la verdad, lo hago de corazón. Y ya, ¿no? Entonces ahí está. Vayikra, Levítico 7. Estas son las ofrendas de paz. Esta es la ley del sacrificio de paz. De Shelem. Que pues tiene como primer letra la Shin, que representa muchos, pocos y naciones, y la ofrenda, y en medio tiene la letra Lamed, que representa la voz del buen pastor. Escuchar la voz del buen pastor a través de nuestra madre, que es la Mem, que para escribirse madre, la Mem. Entonces ahí está, hay un orden en cómo se debe de hacer esto. La ofrenda de paz que se ofrecerá a Yahweh, dice, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas, no al pastor, ¿no? Tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita, ¿no? En tortas amasadas con aceite. Bueno, con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Yahweh, y será del Cohen que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida.
no dejarán de ella nada para otro día, aunque esté muy grande la torta, la tienen que comer. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que quedare de él lo comerán el día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en fuego. Bueno, el sacrificio de paz es la ofrenda Shelamim. Se ofrece entonces en este orden, ¿ya? Por agradecimiento al Todopoderoso. Esta es una ofrenda de paz. Por eso es de que Barbes lo mencionó, no podemos venir aquí presentando nuestra ofrenda de paz con cara de limón o angustiados. El hijo no podía entrar. Por eso cuando este rey, este hijo de rey, no me acuerdo la escritura, se presenta delante del rey y dice: ¿por qué tienes tu semblante está así? Dijo: es que los muros de Jerusalén, Nehemías, ¿verdad? Los muros de Jerusalén están tirados, la puerta tirada, y estoy angustiado. Entonces digo: ¿qué puedo hacer para ayudarte? Que me des permiso de ir a reconstruir los muros. Cuando una persona no tiene los muros restaurados, está en angustia y tiene pues cara de limón, ¿no? Cara larga. No te creas. Está en aflicción. Está en aflicción. Por eso Salmo 104, David, que entendía esto, David representa el amado, sombra y figura de nuestro Mashiach, el amado. Dice: entra por sus puertas con acciones de gracias, con la ofrenda Shelamim, y por sus atrios alabarle, con alabanza, alabarle y bendecir su nombre, entendiendo que un verdadero exaltador de Yahweh, un verdadero descendiente de Judá, entiende este principio. No nada más el que le canta, sino un verdadero exaltador de Yahweh. Bueno, en el futuro, Jeremías 33:10 dice: así ha dicho Yahweh. Así ha dicho Yahweh. En este lugar, del cual dices que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin ningún animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Yahweh de los ejércitos, porque Yahweh es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acciones de gracias a la casa de Yahweh, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, así ha dicho Yahweh. Entonces, cuando tú entiendes esto, no hay por qué ni cansado, ni aburrido, ni durmiendo, ni nada, porque esta es una ofrenda. Cuando nos congregamos, estamos trayendo una ofrenda de paz. ¿Qué dijo Pablo? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Obvio, no hay animales, no hay corderos, no hay ni siquiera una torta, ni una dona trajeron una ofrenda de paz. Entonces se viene presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es que todo se alinea aquí. Bueno, simplemente como un voto o promesa voluntario, siempre y en toda ocasión, buena o no tan buena, debemos de dar gracias al Eterno. Él siempre está a tu lado y está al mío. Eso es lo que no se nos puede olvidar. Por eso es de que, no, pues ahora estoy alegre, está Yahweh conmigo. Hoy no estoy tan alegre, pues Yahweh no está. Entonces ando pateando el gato, los botes y todo, ¿no? No, en todo tiempo debemos ser un verdadero Yahudí o judío. Ese es un verdadero exaltador de Yahweh en todo tiempo, no importando lo que está sucediendo a tu alrededor. Un verdadero exaltador de Yahweh, que dicen que son los de la alabanza, Judá. Entonces es un verdadero exaltador de Yahweh que siempre, no importando su situación exterior, da gracias a Dios. Ofrece esta ofrenda de paz. Habacuc 3:17 nos la pinta muy bien. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque falte el empleo. Ese es tu labrado, no da mantenimiento.
y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Qué representan las vacas? Provisión. Cuando se te escasa el trabajo, cuando le dicen, no, es que si yo guardo Shabbat no voy a tener para qué, ¿no? Entonces, acuérdate que representan las vacas. Cuando tuvo Faraón el sueño, años de abundancia, las gordas y las flacas. Entonces, cuando no haya vacas en los corrales, hay escasez. Y con todo, ¿qué dice? Yo me alegraré ¿en quién? En Yahweh, que es primero y último, y me gozaré en el Elohim de mi salvación. Esto no es para todos. Esto es para los verdaderos saltadores de Yahweh, el que entiende, ¿no? Acciones de gracias entonces debe haber siempre en nuestro corazón. Nuestro Elohim es bueno y para siempre es su misericordia. Debemos entender nosotros todo ello, todo. Si verdaderamente queremos ver la manifestación del Eterno en nuestra vida. ¿Sabes? Esto no es mucha emoción y gritos, pero esto es verdad. Y la verdad nos hace libres. Verso 18. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni le será contado. Esto es abominación. Y la persona que de él comiere llevará ¿qué? Su pecado. Si nosotros no conocemos estas instrucciones y somos partícipes de una ofrenda así, entonces llevamos el pecado de la otra persona. Si esta persona está llevando una ofrenda, pero no está arreglando las cosas antes, por eso dice que se transmite en la imposición de manos el mismo pecado. La persona del que él comiere llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. El fuego será quemada y toda la persona limpia podrá comer la carne. Pero bueno, aquí dice pongamos atención. Pero la persona que comiere de la carne del sacrificio de paz, el cual es de Yahweh, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre el pueblo. Vendrá el COVID-19 y ya no alcanzará a ver el 21, ni el 22, ni el 23. ¿No? Sí, claro. Entonces, continuamos. Aquí viene siendo como lo que dice, ¿no? De si comieres la cena indignamente, no conociendo el orden. Acuérdate que se ofreció un cordero por paz también. Entonces, no tenemos el discernimiento de los tiempos, ni qué es el cordero, estamos comiéndolo indignamente, por eso muchos mueren, ¿verdad? Bueno, ¿es esta instrucción solo para el Mishkan? Por supuesto que no. Acerca de Pesaj, el apóstol Pablo nos advierte, aquí viene lo que estabas diciendo. Primer carta a los Corintios 11, 27 y 30. Así pues, todas las veces que comieres el lejem y bebieres esta copa, la muerte del Adón, anuncias hasta que él venga. De manera que, esto es lo que relaciona con Pesaj. De antemano, no es la cena de Pesaj, porque el cordero estaba en persona, era una cena memorial, pero no es la de Pesaj. Todos la relacionan con Pesaj, o con, ¿cómo se llama? Pascua, con Santa Cena. Bueno, no, era una cena memorial, porque el cordero tenía que morir, y obviamente él estaba vivo, estaba lavándole los pies. Entonces, nada que ver con ello. Pero continuamos leyendo. De manera que cualquiera que comiere este pan, este lejem, esta Torah, acuérdate que la Torah es pan, o bebiere esta copa del Adón indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Eterno, del Adón. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Con qué? ¿Con qué nos vamos a probar? Con las instrucciones dadas del tipo de ofrenda que debemos de dar. ¿Ya? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Antes de que vaya a comer este lejem, pues pruébese. Oye, no he perdonado esto, tengo esto, guardo esto, entonces no come el pan. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pueden morir. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del lejem, pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Adón, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados
entre vosotros. Y muchos ven, bueno, débil es aquel que no tiene fe, débil en la fe. Por eso es que no puede entrar sin fe es imposible agradar al Eterno. Entonces debilitados, están enfermos y debilitados, no tienen fe. Por desconocimiento de las instrucciones de las ofrendas y sacrificios que son para acercarnos al Eterno, y la ausencia del templo en estos 2000 años. Hemos cometido muchas transgresiones. Buena hora para recordar entonces que la celebración de Pesaj, que se aproxima el día 14 del primer mes, que viene siendo el día 16 de mayo, el día 15 de mayo, un mes que mencioné el nombre no muy santo, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, buena hora para recordar entonces que la celebración de Pesaj no se puede inventar. Personas que no estén en pacto y no tengan circuncidado el corazón, mejor es enseñarles y esperar a que comprendan la seriedad de participar de este sacrificio. Bueno, por eso es que este es tan esencial. Se ha hablado por mucho tiempo de este Pesaj, porque está a punto de entrar los últimos 10 años, un calendario nuevo, diferente, comienza a manifestar las plagas y muchas otras cosas. Por eso es de que hay este cantante de rap, pues sacó unos tenis con sangre en esto, ¿no? Entonces todos ellos están pactando con sangre de humanos, literalmente dice. Entonces está habiendo un sellamiento para los hijos y unas vestiduras que se le están entregando de confusión. Y bueno, hay muchas cosas que están sucediendo en este tiempo. Por eso es de que, por muy aburrido que te pueda parecer hoy, alégrate. Alégrate. Alégrate porque no son muchos ni las naciones, son pocos los dedicados, ¿no? Entonces, Levíticos 27:22, continuamos. Habló otra vez. Bueno, habló más Yahweh a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra vas a comer, ¿no? La grosura del animal muerto y la grosura del animal que fue despedazado por fieras se pondrá para cualquier otro uso, mas no la vas a comer. Hay gente que sí recoge un venado que se atropellaron y todas esas cosas. Bueno, eso no se puede comer, porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Yahweh ofrenda encendida, la persona que la comiere será cortada de entre su pueblo. ¿Qué es será cortada? Se muere. Muchas veces desconocemos el origen de la muerte de una persona y no sabemos cuánto pasado hay de que no puso a cuentas con el Eterno. Por eso Isaías dijo: venid luego y estemos a cuentas, para poder entrar en un orden. Ahí está. Además, ninguna sangre puedes comer en ningún lugar en donde estés, ya sea en Estados Unidos o en México, ni de aves ni de bestias. En ningún lugar se come sangre. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona pues será cortada de entre su pueblo también. Entonces, cuando venimos y que nos decidieron aceptar a Cristo, todas esas cosas se tienen que ir arreglando. Y si no se arreglan, pues entonces la gente comienza a morir. No hay. La paga del pecado y la desobediencia es muerte. La prohibición de comer sangre repetida y enfatizada una y otra vez en la Torah ha sido ignorada por nuestra gente cristiana, los amigos cristianos, ¿verdad? Debido a la tradición de hombres, pues dicen: todo lo que te venga a tu mano por hacer, hazlo, cómelo, todo el Padre lo santificó. Bueno, hay cosas que no, allá, por eso está la Torah, por eso hay leyes. Entonces, la tradición de hombres que enseñaron que todas estas leyes ordenadas sobre los alimentos habían sido abolidas después de la muerte de Yeshua es una mentira. Se acude para respaldar la nueva ley de comer todo, incluyendo sangre, a textos fuera de contexto, mientras se ignora un capítulo muy importante del libro de los Hechos, donde el concilio delibera acerca de los gentiles que vienen de regreso a casa, concluyendo. Bueno, mándale un mensaje, dile que luego lo pongo, Delia, porque me está diciendo que no se puede mirar allá en México. Sí. Tus primas. Continuamos en Hechos 15:20. Jacqueline.
Hechos 15:20. Por lo cual dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a se conviertan a Elohim. Ya estamos oyendo. Esto ya es en el pacto renovado. En el pacto renovado, cuando ya te sacaron, te eliminaron de la red y todo, entonces yo te puedo hablar. De lo contrario, yo no puedo hablar a ninguna persona que está conforme, están en paz y quieren ni regresar ahí. ¿Por qué? Este ya es en el pacto renovado. ¿Qué dijo Pablo? Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a un gentil que se convierta a Dios, sino que se les escriba que se aparten de toda contaminación de los ídolos. Por supuesto, eso es lo primero. Es que apártate de la idolatría, apártate de eso, apártate del otro. Y que se aparten de fornicar con otro Elohim, de ahogado y de sangre. ¿Ya? Verso 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora, por eso es que no entienden, porque no se lee la Torah en las reuniones. Se da un mensaje diferente de la índole que sea. Pero como no se enseña Torah, pues entonces no podemos inquietar a que, ándale, venga, estamos estudiando la Torah. Si está a gusto allá, entonces allá que se quede. Si ya te sacaron, entonces yo te puedo hablar. No. Por eso es que no nos invita a ninguna otra persona de una iglesia. Aunque nada más seamos hoy o yo aquí. Porque estas cuatro prohibiciones de comenzar a caminar en la Torah? Porque estas eran costumbres paganas. La adoración de ídolos es lo que se conoce como paganismo o fornicación. Comer cualquier carne en cualquier estado y comer sangre. Lo demás, como dice el verso 21, lo irán aprendiendo en el lugar de estudio, en cada Shabbat. Entonces, lo primero que se le tiene que decir a una persona: sal de la adoración a los ídolos y fornicar, antes de enseñarle otras leyes. Esto lo aprenderá en la yeshiva, en el lugar de estudio, ya sea por la plataforma de Facebook o por YouTube, ¿no? Cualquiera que sea el índole, lo aprenderá acá. Lo primero es la adoración y la fornicación a otros ídolos. Si la persona no está dispuesta a dejar de adorar otros ídolos, pues entonces ¿para qué se le enseñan las leyes? Menos se le va a enseñar a Yeshua. Ahora, bueno, aquí hay otra instrucción, pero eso no lo vamos a leer. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿De qué? De las instrucciones, de la Torah. Por eso dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te olvidaste de la Torah, de Elohim, de la instrucción de Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos, nietos, bisnietos y de todo. Entonces es necesario que nosotros como padres nos volvamos a la Torah con un corazón humilde y sincero. No pensando saberlo todo, sino humildad para oír, para escuchar y escudriñar. Mucha de la gente tiene mucha arrogancia y no sabe que a veces uno se contradice en nuestra misma arrogancia si uno no deja la altivez. Entonces tenemos que recordarnos de la Torah con humildad. Levíticos 8:1. Yahweh está hablando con Moisés y continúa diciéndole: toma a Aarón y a sus hijos con él las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y reúne a la congregación, a toda la congregación, a la puerta de la tienda de reunión. Reúnelos. Moisés, siguiendo las instrucciones del Eterno, ungió con el aceite ordenado el tabernáculo también, la tienda de reunión y todas las cosas que en él habitan, el altar, 7 veces todos los utensilios, y los santificó, los apartó. En otras palabras, ninguna persona podía tocar las cosas santificadas. Después de lavar con agua a Aarón, lavarlo con la Torah, agua es Torah, después de lavarlo y vestirle con las vestiduras sagradas, las 7 fiestas que el Eterno estableció, que tiene como propósito vestirnos. Aarón tenía que entender los tiempos establecidos por Yahweh. Tenía que entenderlas, no nada más aquí en el intelecto, sino en su alma, saber su significado. Entonces, después que hizo esto, hizo acercarse a los hijos de Aarón y también les vistió las túnicas y les ciñó con la verdad y les ajustó las diademas, las tiaras, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Santidad de Yahweh. Luego
hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne, su estiércol, lo quemó al fuego fuera del campamento, como Yahweh lo había mandado a Moisés. ¿Cuál? El estiércol es todo lo desperdicio del ser humano. Porque lo quemó afuera es la instrucción del Padre. Pues es como... Sí, exacto. No adentro, lo demás se quemaba adentro. ¿Por qué tenía Aarón que sacrificar un becerro? ¿Por qué? Bueno, mira, aquí viene. Levíticos 4:3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para perdón, expiación. ¿Cuál fue el pecado de Aarón con el pueblo? Ya saben, el becerro de oro. Haber permitido, por eso antes de ungirlo, antes de hacer todo esto, Aarón tenía que ofrecer un becerro, por lo que había hecho con el pueblo al pie del monte Sinaí, cuando le dijeron, haznos un Dios. Y Aarón pues hizo el becerro de oro. Ahora pues Aarón debía de presentar expiación por su pecado, por ignorancia. Ahí está, así que claro está, ¿verdad? Una vez hecha esta expiación, la ofrenda que asciende, la olá, es acción de gracias. Si Aarón hubiera ofrecido este becerro, esta ofrenda, entonces todo lo que Aarón hiciera no iba hacia ningún lado. Aunque estuviera... Es más, ni siquiera podía ser vestido con las vestiduras de sacerdote. Después que hicieron esto, después hizo que trajeran el carnero del holocausto. La olá, la ofrenda olá. A Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos, las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto o ofrenda de olor grato, ofrenda encendida para Yahweh, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Esta es la ofrenda olá u holocausto. Esta ofrenda hace expiación, ofrenda de acción de gracias. Aquí viene la consagración, el carnero de la consagración u ordenación. Sí, Milú. Esta ofrenda de consagración tiene que ver con una mem. ¿Qué representa la letra mem? Que representa la madre. ¿Quién es la madre? Israel. Entonces tengo que entender qué es y qué significa Israel para escuchar la voz del buen pastor, para regresar al diseño original. Porque la mem representa la madre, y esta segunda, la otra es la lamed, que representa la voz del buen pastor, y la alef, que es primero y último. Entonces tengo que conocer quién es Israel, la madre, para regresar al diseño original escuchando la voz del buen pastor. Entonces, y llego a una consagración. De lo contrario, no soy consagrado si yo no entiendo estos 3 puntos. El milum es la ceremonia que oficializa a una persona en el cargo. Entonces, yo creo que el Eterno conoce el corazón de cada persona. Muy claro. Después hizo que trajeran el otro carnero. Ya hicieron el primero, ahora viene lo segundo. Esto es para entender quién es Israel, cómo escuchar la voz del Padre para regresar al diseño original. Todo esto tiene como propósito que nosotros podamos entender el diseño original de nuestra existencia antes de que el hombre desobedeciera la Torah que el Eterno le había entregado. Así que
el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de el carnero para consagración. Y Moisés lo degolló, tomó la sangre, la puso sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón. ¿Para qué? Para consagrar su oído, escuchar la voz de Yahweh como primero y último. O sea, ¿qué significa primero y último? Conocer la Torah, conocer los escritos, conocer el pacto renovado. Eso es lo que tengo que entender yo. Yahweh como Torah y como profeta, como el pacto renovado. A gente que dice Nuevo Testamento, tengo que entender ello. Entonces se pone la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Después hizo acercarse luego a sus hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre también sobre los hijos, sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos, sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre alrededor, sobre el altar alrededor. Esta es para consagración. Moisés, para consagrarlos como sumo sacerdote y sacerdotes, los hijos, coloca la sangre del sacrificio en el lóbulo de la oreja derecha, el dedo pulgar derecho y el del pie derecho. ¿Por qué? Con el oído escuchamos, con la mano tomamos o hacemos, y con el pie caminamos, determinamos, tomamos decisiones. Y por eso es que se hacía esto simbólicamente, porque entonces nuestras decisiones que representan nuestros caminos son tomadas en ansiedad y en muchas otras cosas, y nuestros resultados pues no son buenos. Entonces la sangre recordaba que solo debíamos de escuchar, hacer y caminar por el sendero que el Todopoderoso nos señala. Eso es lo que significa consagración. No es que ahora, entonces, si yo fui ungido, fue para un propósito: enseñar Torah, leer la Torah aquí, y no enseñar otras cosas, cuentos de hadas, de sirenas o de todas las cosas. Entonces, puede sonar repetitivo, pero es la Torah. Entonces, todo lo que se enseña fuera de la Torah simplemente es pérdida de tiempo. Por eso el pueblo circula y no tiene dirección. Y Moisés le dijo a Moisés: bastante tiempo has estado ya dando vueltas, es tiempo de que te dirijas a tu destino. Tenemos que aprender a escuchar la voz. Entonces, Filipenses nos lo dice de otra forma, y dice esto, 4:8. Por lo tanto, hermanos, aquellos que entienden Pesaj, aquellos que buscan y conocen los tiempos determinados de Yahweh, porque solamente ese es un hermano. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de exaltación, en esto pensad. Y en esto pensaba el profeta Jeremías cuando habló esto en Jeremías 7, 22 al 24. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día en que los saqué de la tierra de Egipto. Y eso es claro. Mas esto les mandé, esto fue lo que sí les mandé. ¿Qué dijo? Escucha mi voz. Shema, escucha mi voz. Escucha, oído. Y seré a vosotros por Elohim. Yo seré su Elohim, su Dios. Y vosotros me seréis mi nación, mi pueblo. Y andad en todo camino, representando los pies, que os mande. Que os mande, para que entonces nos vaya bien. Pero ¿qué pasó? No oyeron ni inclinaron su oído. Antes bien, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás estilo cangrejo, ¿no? Y no hacia adelante. Entonces, ¿qué se puede añadir a lo que el profeta dice? Nada. Cuando yo me alejo de la Torah, comienzo a tomar yo mis propias resoluciones. Yo como que no creo. ¿Verdad? Yo no creo esto. Es como que ya se fueron al otro lado. Cuando yo me alejo de la Torah, comienzo a pensar entonces entra mi humanidad, mi nefesh caída, comienza a tomar decisiones. Y mis pies comienzan a dirigirse hacia otro lado.
no hacia mi destino. Aunque no haya llegado a mi destino, yo debo continuar aquí. Puesto mis ojos en el autor y consumador de mi emuná, que es Yeshua, ¿no? Entonces, verso 31. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y cómansela ahí, nada que para llevar, con el pan que está, con el lejem que está en el canastillo. ¿Qué es canastillo? Canastillo representa las 4 estaciones del año. Vamos a decir que si este círculo que yo dibujo aquí, imagínate el círculo, está en 4 estaciones del año. Tengo que entender qué es la canasta. Para los pocos, muchos y naciones, entender los tiempos de Yahweh. Por eso dice el pan que está en el canastillo. ¿Qué es el canastillo? Es la letra que es, ¿sí? Pero representa la letra, mira, se las voy a decir. El canastillo representa la letra Tet, que significa contener. Entonces tengo que contener la palabra en mí. Es en el hebreo pictográfico, representa una canasta, la canastilla de verano. Entonces representa contener, sí, rodear. Por eso nosotros debemos de conocer esto, ¿no? Entonces van a tener que dedicarse a estudiar y a ser dedicados al estudio. ¿Ya? Esta es la letra canastilla. Aquí está. La que esconde el secreto. Representa la canastilla de verano. Por eso el pan de la canasta. ¿Cuál es la canasta? La ley que el Eterno estableció, o la Torah de los tiempos designados de Yahweh. ¿Cuándo es su venida? ¿Cuándo no es su venida? ¿Ya? ¿Entendemos? Entonces por eso dice aquí: y Moisés dijo a Aarón: hervir la carne a la puerta de reunión y comerla allí, con el pan que está en la canasta de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo a Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y de el pan lo quemarás en fuego. De la puerta de la tienda de reunión no saldréis en 7 días. En 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones. Porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Yahweh para expiaros. A la puerta, pues, de la tienda de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Yahweh para que no mueras, porque así me ha sido mandado. Pero estos 7 días no saldrán. En 7 días representan la eternidad, 7 días de la creación hasta el séptimo. Nosotros no vamos a Yahweh hasta el día de reposo, que representa el día séptimo, 7,000 años. Cuando bueno, no termino, ahorita les digo esto. Así que terminamos aquí. Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó por medio de Moisés. Es un verdadero sacerdocio, no como el de hoy. ¿Cuál es el verdadero sacerdocio? Hicieron todas las cosas que Yahweh mandó por medio de Moisés. Que la Torah de Moisés, la ley de Moisés está abolida. Bueno, ese es un sacerdocio que no es legítimo porque no sigue las ordenanzas de Yahweh. Entonces tú y yo, y los que nos escuchen, los que nos van a ver, bueno, un verdadero sacerdocio es aquel que hicieron las cosas como Yahweh mandó por medio de Moisés. No me gusta, no pienso, no opino, no importa. Esto es un verdadero sacerdocio. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, una nación apartada para hacer las cosas que Yahweh mandó por medio de Moisés, que es sombra y figura de uno de los testigos que está por manifestarse en esta tierra. Yahweh, Moisés, testigo, y Eliyahu. Por eso ellos aparecieron cuando la transfiguración de Yeshua en el monte, cuando él subió a hacer oración. ¿Ok? Bueno, pues les bendecimos a los que nos están viendo, y a los que no, pues también. Que el Eterno les bendiga y los guarde, y que haga cada día resplandecer la luz de su rostro sobre ustedes. Amén. Bueno,
nosotros aquí. ¿Qué representan